Si eres tan lista, tradúcelo. Abogado millonario se burló de la señora de la limpieza, luego se quedó helado. Antes de empezar, comenta a continuación la ciudad desde la que estás viendo el video. Disfruta la historia. El piso 42 del bufete Mendoza y Ramírez brillaba con las luces encendidas, a pesar de que ya era casi medianoche. A través de las enormes ventanas de cristal, se alcanzaban a ver los rascacielos iluminados del centro de la Ciudad de México. Luz Martínez empujaba su carrito de limpieza por el pasillo de mármol, mientras el rechinido de las ruedas se mezclaba con el zumbido de la aspiradora que acababa de apagar. Su uniforme gris claro tenía algunas manchas viejas, pero sus ojos castaños seguían brillando con esa chispa de esperanza que casi nadie notaba. Se detuvo frente a la sala de juntas principal, de donde salía luz por debajo de la puerta. Dentro, se escuchaban voces, risas y el tintinear de copas. Seguramente alguna reunión importante. Luz inclinó un poco la cabeza, no por chisme, sino por sentirse, aunque fuera por un momento, parte de ese mundo que siempre soñó desde niña, cuando creció en los barrios humildes de Iztapalapa. Con cuidado, sacó un libro algo maltratado de su mochila. Era un libro de Derecho Internacional en francés, prestado de la biblioteca comunitaria. Droit International, decía el título en la portada. Luz había aprendido francés a los 15 años, gracias a su abuela que le enseñaba palabras en las tardes. Desde entonces, se había dedicado a estudiar por su cuenta, esperando que algún día su currículum no terminara arrugado y tirado en la basura de cualquier despacho. Pasaba las páginas en silencio, repitiendo los términos legales como si fueran oraciones. De pronto, la puerta se abrió de golpe. Luz se sobresaltó y el libro cayó al piso. Un hombre alto salió de la sala. Llevaba un traje azul marino a la medida, y su cabello oscuro peinado con precisión. Era Tomás Mendoza, el director general del despacho Mendoza y Ramírez, conocido por ser un genio del derecho, pero también por su frialdad e implacabilidad. Sus ojos azules, tan gélidos como su reputación, se posaron en el libro caído. ¿Qué estás haciendo?, preguntó con una voz baja, con sarcasmo en cada palabra. ¿Escondida revisando documentos de la empresa mientras limpias? Luz se agachó para recoger su libro, con el corazón latiéndole fuerte. No, señor, es mío. Tomás alzó una ceja, dio un paso más cerca y leyó el título en voz baja. ¿Droit International? ¿Una intendente leyendo Derecho Internacional, en francés? Soltó una risa sin calidez. ¿Hablas en serio? ¿O estás intentando impresionar a alguien? Luz apretó el libro con fuerza. Sabía quién era él. Tomás Mendoza, alguna vez entrevistado en revistas financieras por haber llegado a la cima desde la nada. Lo había admirado, pero en ese momento, su mirada arrogante la hizo arder por dentro. Leo porque quiero aprender, respondió sin alzar la voz, pero firme. No para impresionar a nadie. Él cruzó los brazos. Por un momento, pareció intrigado, como si acabara de descubrir un nuevo juguete. ¿Aprender? ¿Para qué? ¿Para trapear con más técnica? Luego miró hacia dentro de la sala de juntas, donde los socios seguían con su reunión. Ya que te sientes tan lista, entra. A ver si es cierto. Luz se quedó helada. No tenía permitido entrar a esa sala. Pero la mirada desafiante de Tomás la retaba a moverse. Respiró profundo y entró, sosteniendo su libro como si fuera un escudo. El aire adentro olía a perfume caro y tensión. 7 abogados con trajes de diseñador rodeaban la mesa de caoba. Papeles esparcidos, un contrato grueso y una botella de vino medio vacía decoraban la escena. Un abogado de edad, el licenciado Grimaldo, hablaba sobre cláusulas en una negociación con un cliente francés. Tomás levantó la mano, deteniéndolo. Tenemos una experta esta noche, dijo con tono burlón, marcando la palabra experta. Se volvió hacia Luz. Dice que sabe leer derecho en francés. A ver, demuéstralo. Le lanzó una hoja del contrato, llena de letras diminutas. Traduce esto. Si eres tan inteligente como crees, hazlo. Las risas comenzaron a sonar.
Algunos negaban con la cabeza. Luz sintió las miradas clavadas en ella, como si fuera una rareza sacada de una jaula. Temblaba, pero no de miedo. Era rabia. No era un chiste, aunque para ellos sí. Tomó aire, dejó su libro sobre la mesa y empezó a leer en voz alta. Su pronunciación era clara, cada palabra fluía con ritmo. Cláusula 14.2. La parte A acuerda transferir el control de los activos dentro de los 90 días siguientes a la firma, siempre que la parte B complete el pago total antes de la fecha límite. Hizo una pausa. Luego miró directo a Tomás. Pero hay un problema. El silencio cayó sobre la sala. Tomás frunció el ceño. ¿Qué problema? Luz señaló una línea en letra pequeña. Esta nota está mal traducida en la versión en español. La versión en francés dice que si la parte B no paga a tiempo, la parte A tiene derecho a recuperar los activos y cobrar una penalización del 20%. Pero en la versión traducida en español solo dice que puede recuperar los activos. Si firman esto así, la empresa puede perder millones si el socio incumple. Grimaldo le arrebató el contrato, hojeando las páginas con el rostro pálido. Tiene razón, balbuceó. ¿Cómo no lo vi? Miró a los demás, alarmado. ¿Quién aprobó esta traducción? Tomás se quedó quieto, con la mano aferrada al borde de la mesa. Su mirada ya no era de burla. Era otra cosa. ¿Sorpresa? ¿Frustración? No podía aceptar que una empleada de limpieza acababa de salvarlos de un error catastrófico. Impresionante, dijo con frialdad. Pero no creas que puedes venir aquí a actuar como si fueras mejor que nosotros. Yo no vine, respondió Luz, mirándolo con fuerza. Usted me trajo. Si no quería la verdad, no me hubiera retado. Tomó su carrito y salió de la sala, dejando atrás un silencio incómodo. Tomás se quedó observándola, con el corazón latiendo más rápido de lo normal. No sentía eso desde hacía años, que alguien lo desafiara así. Que lo pusiera en su lugar. En su mente apareció una imagen, un niño pobre en Veracruz, siendo ridiculizado por soñar con ser abogado. Ese niño prometió nunca más dejar que lo humillaran. Pero ahora, en la cima, Tomás Mendoza se preguntaba. ¿Acaso él se había convertido en el tipo de persona que tanto había odiado? La luz tenue de la computadora iluminaba el rostro de Tomás Mendoza, marcando las sombras de su mandíbula firme y sus ojeras. Su oficina en el piso 42 era un espacio silencioso y elegante, decorado con muebles de nogal oscuro y paredes forradas de libros legales. El reloj marcaba las 2 de la mañana, pero el sueño nunca había sido su amigo. Desde que era niño en un barrio obrero de Veracruz, sabía que el descanso era un lujo que no todos podían darse. En la pantalla brillaba un archivo con el nombre Luz Martínez, expediente de personal. Lo había solicitado justo después del incidente en la sala de juntas. No sabía por qué exactamente. Tal vez por curiosidad. Tal vez por esa mirada desafiante que aún le rondaba en la cabeza. 25 años, murmuró, leyendo en voz baja. Graduada con honores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Sin maestrías, sin recomendaciones de profesores famosos. Solo una larga lista de trabajos mal pagados, mesera, tutora de francés, personal de limpieza. Frunció el ceño al ver otro dato, fue aceptada con beca completa en la Facultad de Derecho de la UNAM, pero la rechazó por motivos personales. ¿Rechazó la UNAM? Se preguntó en voz alta. ¿Quién rechaza eso? Abrió otra pestaña en el navegador y buscó sus redes sociales. Casi vacías. Algunas publicaciones sobre competencias de debate y una foto con una mujer mayor, probablemente su madre. El pie de foto decía, gracias, mamá, por nunca dejar de creer en mí. Sintió un nudo en el pecho. Recordó a su propia madre, que trabajaba dobles turnos en un comedor para pagarle los libros. No la volvió a ver después del día de su graduación en la Ibero, cuando un infarto se la llevó mientras él estaba en una entrevista. Cerró la laptop con un suspiro y se recargó en el respaldo de su silla. Luz Martínez le recordaba a él mismo. Una persona con talento, con hambre de superarse,
pero sin conexiones. Y sin embargo, ahí estaba. Él, director de uno de los despachos más importantes del país. Ella, limpiando pisos en su oficina. A la mañana siguiente, Luz estaba parada frente a la oficina de recursos humanos, con las manos aferradas a la correa de su mochila. La habían citado por romper los protocolos internos, como si hubiera causado un escándalo. Pero sabía que todo se trataba de él. Tomás Mendoza. Alguien como él no toleraba que una empleada lo hubiera dejado en evidencia. Respiró hondo y entró. La señora Ramírez, encargada de recursos humanos, estaba sentada detrás de su escritorio. Tomás estaba ahí también, mirando por la ventana con el rostro serio. La luz del sol dibujaba su silueta como si fuera de mármol. Señorita Martínez, comenzó la señora Ramírez con tono seco. Usted ingresó sin autorización a una reunión privada del consejo directivo. ¿Es consciente de que esto puede terminar en despido? Luz sintió el calor subirle al rostro, pero mantuvo la calma. No interrumpí, dijo con firmeza. Me pidieron que tradujera. Si me hubiera negado, probablemente también estaría aquí acusada de desobedecer una orden. La señora Ramírez lanzó una mirada a Tomás, esperando instrucciones. Él se giró lentamente y la observó con frialdad. Eres buena inventando excusas, Martínez. Pero no perteneces a esa sala. Eres personal de limpieza, no una abogada. Luz apretó los puños, sintiendo sus uñas clavarse en las palmas. Quiso gritar. Contarle sobre las noches sin dormir estudiando, las cartas de rechazo, las deudas, y su madre enferma en casa. Pero no lo haría. No pensaba darles ese poder. Yo no pedí estar en esa sala, respondió, mirándolo directo. Usted me metió ahí para burlarse. Si me quiere castigar por hacer lo correcto, adelante. El silencio se apoderó del cuarto. La señora Ramírez tosió, incómoda. No era común que alguien del personal hablara con ese tono. Tomás tampoco se movió. La miraba con una intensidad distinta. No era enojo. Era otra cosa. Interés. Como si no pudiera entender por qué esa mujer no se quebraba. ¿Terminaste?, preguntó él, con voz baja. No, contestó Luz. Si este despacho no está dispuesto a escuchar la verdad de alguien que limpia los pisos, entonces el problema no soy yo. Se dio la vuelta para salir, pero él la detuvo. Espera. Ella se quedó quieta, sin girarse. Escuchó sus pasos acercarse, y el leve susurro de su respiración detrás de ella. Tienes mucha confianza, Martínez, le dijo en voz casi susurrante. Pero la confianza no basta. Tendrás que demostrar que eres algo más que una chica que sabe francés. Luz se dio la vuelta, enfrentándolo. Yo no vine a demostrarle nada a usted. Estoy aquí para demostrarme a mí misma que puedo. Salió de la oficina, dejando a Tomás con los puños cerrados a los lados. No recordaba la última vez que alguien lo había hecho sentir así, desarmado. Esa noche, Tomás se quedó solo en su despacho. Una botella de whisky medio vacía descansaba sobre la mesa. No tomaba para emborracharse, sino para olvidar. Pero la imagen de Luz seguía regresando. Su mirada firme. Su voz segura. Reabrió el expediente de personal y lo volvió a leer con atención. Un pequeño párrafo al final le provocó un golpe en el pecho. Motivo de rechazo a la beca de la UNAM, cuidar a madre con enfermedad terminal. Cerró los ojos. Era como si lo hubieran abofeteado con su propio pasado. Él había elegido su carrera por encima de su madre. Ella había hecho lo contrario. Tomó el teléfono. Consígueme más información sobre Luz Martínez, le dijo a su asistente. Familia, deudas, lo que sea. Colgó y se quedó mirando por la ventana. La ciudad seguía iluminada como siempre, pero por primera vez en mucho tiempo, Tomás la sintió vacía. Luz Martínez no era solo una empleada más. Era un reflejo de lo que él fue. Y de lo que había perdido. El pequeño departamento en la colonia Doctores olía a cloro y café quemado.
Luz Martínez acomodó una charola con sopa de verduras junto a la cama, donde su madre, Teresa, descansaba con respiración débil. «Intenta comer un poco, mamá», dijo Luz con una sonrisa forzada. La mujer, de cabello entrecano y mirada cansada, negó con la cabeza. «Tú deberías descansar, hija. Te vi llegar del trabajo en la madrugada». Luz no respondió. No podía decirle que el turno nocturno de limpieza en el despacho Mendoza y Ramírez era lo único que la mantenía a flote. El pequeño cuarto que compartían con 2 inquilinos más, un chef y un estudiante de enfermería, apenas les alcanzaba para pagar el gas, los medicamentos y el internet, indispensable para que Luz pudiera seguir estudiando por su cuenta. Se sentó en una silla vieja de madera y abrió su computadora portátil. En la pantalla, un correo sin leer: «Gracias por su interés. Hemos elegido a otro candidato para el puesto de auxiliar jurídico». Lo cerró sin leer más. Era la tercera vez que aplicaba a un puesto dentro del despacho. Primero como pasante, luego como asistente legal y por último, como secretaria. En todas le dijeron lo mismo: perfil no compatible. Pero Luz sabía lo que significaba en realidad: sin apellido conocido, sin una universidad de renombre, su currículum era invisible. A pesar de todo, seguía soñando con ejercer. Desde que estudiaba en la universidad pública, pasaba noches leyendo Derecho Internacional. Su sueño era estar en una junta, debatiendo cláusulas legales, no trapeando fuera de ellas. Suspiró y miró por la ventana. La ciudad parecía indiferente. Autos pasando, edificios grises, gente apurada. Recordó sus años en la universidad, cuando tenía energía, ganas y una fe ciega en que lo que hacía algún día daría frutos. Pero la realidad la había golpeado con fuerza. El mundo no estaba hecho para las chicas sin influencias, mucho menos si además cuidaban a una madre enferma. En otro punto de la ciudad, en una oficina perfectamente decorada con libros empastados y diplomas enmarcados, Tomás Mendoza seguía leyendo un informe. Vive en una vecindad de la colonia Doctores, leía su asistente. Comparte baño. Cuida de su madre con insuficiencia cardíaca. Ha tenido varios empleos temporales. Y ganó un concurso nacional de Derecho Constitucional en su segundo año de universidad. Tomás dejó el informe sobre el escritorio. Se quedó en silencio. La información, lejos de generar lástima, le provocaba una inquietud que no sabía cómo manejar. Recordó cuando él trabajaba en una miscelánea, cuando los clientes se reían de su ropa vieja. Recordó la promesa que se hizo: nadie volverá a burlarse de mí jamás. Pero, ¿a qué costo? ¿En qué momento dejó de pelear por algo más grande que su nombre en la puerta del despacho? Agarró el teléfono. Agenda una reunión con Luz Martínez. Hoy. No sabía bien qué pretendía. No iba a disculparse. Él no se disculpaba. Solo quería verla. Entender si esa mujer era realmente lo que parecía. Esa misma tarde, Luz recibió el aviso. El jefe quería verla. Otra vez. Sintió el estómago dar vueltas. Pensó que lo del contrato en francés ya se había olvidado. Pero no. Allí estaba ella, de nuevo, frente a esa puerta de caoba con el corazón latiendo fuerte. «Pasa», dijo la voz al otro lado. Entró. La oficina era como de película. Escritorio de nogal, ventanales amplios, olor a madera y café recién hecho. Tomás Mendoza estaba de pie, con un traje gris perfecto, tan pulcro como su peinado. «Señor Mendoza», dijo Luz sin sentarse. «Si me va a despedir, no hace falta rodeos. Prefiero que lo diga de frente». Él levantó una ceja. Sonrió apenas, como si no pudiera evitarlo. «¿Despedirte? Por favor. No desperdicio talento». Le deslizó una hoja impresa. Luz la leyó. Era una oferta. Aprendizaje jurídico sin remuneración. Acceso a sesiones privadas. Posibilidad de promoción según desempeño. Era justo lo que siempre había querido, una oportunidad real en un despacho reconocido. Pero había un detalle que no podía ignorar:
la palabra sin remuneración la atravesó como cuchillo. Trabajaba 16 horas al día. Cuidaba a su madre. Tenía deudas. Un puesto sin paga era, en su mundo, imposible. Le devolvió la hoja. Gracias, pero no puedo aceptarlo. Él frunció el ceño. ¿Vas a rechazar algo que cientos matarían por tener? ¿Sabes lo que es esto? Claro que lo sé, dijo Luz sin vacilar. Pero no necesito caridad disfrazada de oportunidad. Si cree que mi trabajo vale 0 pesos, entonces no me respeta. Y si no me respeta, no me interesa estar aquí. Un silencio incómodo se apoderó del lugar. Tomás la miraba como si fuera la primera persona en años que le hablaba con esa claridad. ¿Crees que no creo en ti?, dijo él, caminando hacia ella. Entonces dime, ¿por qué estoy aquí perdiendo mi tiempo con una intendente en vez de estar cerrando un contrato de 10 millones? Luz no se movió. Su voz temblaba por dentro, pero por fuera era firme. Porque siente curiosidad. Pero la curiosidad no es respeto. No lo odio, señor Mendoza. Lo que odio es tener que rogarle oportunidades a gente que nunca me vio. Él se quedó quieto. Sus palabras le dieron de lleno. Recordó a sus profesores en la universidad privada, diciéndole que él no tenía perfil para litigar en tribunales internacionales. Recordó cómo los superó a todos. Pero también recordó cómo dejó de mirar hacia atrás. Eres muy decidida, dijo finalmente. Pero la determinación no paga las cuentas. Piénsalo bien. Esta oportunidad no vuelve. Luz sostuvo su mirada. No necesito limosnas. Me abriré camino sola. Y se marchó. Esa noche, volvió a casa y se sentó junto a su madre. Teresa la miró con ternura. No tienes que hacerlo todo tú sola, mi niña. Yo sé que puedes. Luz sonrió, pero sentía el peso del mundo sobre los hombros. Había rechazado a Tomás Mendoza. ¿Podría resistir mucho más? En lo alto del despacho, Tomás giraba entre los dedos una pluma de plata. Miraba el contrato que ella rechazó y pensaba en aquella versión de sí mismo que alguna vez también dijo, prefiero morirme de hambre que mendigar respeto. Y por primera vez, se preguntó si él podría volver a ser esa persona. Hagamos un juego secreto para los que siguen aquí, deja la palabra queso en los comentarios. Los demás ni lo notarán. Sigamos con la historia. La noche caía sobre la ciudad como una sábana pesada. Luz Martínez llegó al despacho minutos antes de que comenzara su turno. Subió por el elevador, saludó con una leve inclinación de cabeza a los guardias y se dirigió al área de limpieza a recoger su carrito. Fingía normalidad, pero por dentro sentía una mezcla de ansiedad y rabia contenida. No dejaba de pensar en aquella oferta disfrazada de favor, y en cómo había tenido que rechazar, una vez más, lo que tanto deseaba, por no poder permitirse trabajar sin paga. Recorrió los pasillos del piso 42 con paso firme, limpiando sin detenerse, ignorando las miradas fugaces que lanzaban algunos empleados. Llegó hasta la sala de juntas, donde la puerta entreabierta dejaba escapar fragmentos de una conversación. Reconoció la voz de uno de los socios principales, el licenciado Grimaldo, hablando con seguridad en medio de una reunión con representantes franceses. Cláusula 9.3. Ambos compartimos el riesgo financiero en partes iguales. Decía, seguro de sí mismo. Luz se quedó congelada por un instante. Esa cláusula le sonaba familiar. La había leído muchas veces en su libro de Derecho Internacional. Parties des risques no se traducía como lo estaban entendiendo. Algo dentro de ella se encendió. No quería meterse, pero si esa cláusula estaba mal interpretada, la firma podía estar por firmar un acuerdo peligroso. Dudó un momento, luego sacó su celular y redactó un correo con manos temblorosas. Licenciado Mendoza, disculpe que me tome esta libertad, pero escuché la interpretación de la cláusula 9.3. El término parties des risques no significa riesgo compartido en partes iguales. Según el contrato original, si no se cumplen ciertas condiciones de liquidez, toda la responsabilidad recae en la parte. Sugiero revisarlo antes de proceder.
Luz Martínez adjuntó la sección del contrato y lo envió. Cerró los ojos y respiró hondo. No sabía si la despedirían por atreverse a intervenir otra vez, pero prefirió eso antes que quedarse callada cuando algo estaba mal. Dentro de la sala, Tomás estaba al frente de la mesa, escuchando a los socios franceses con expresión neutral. En eso, su celular vibró. Vio el nombre Luz Martínez en la notificación del correo. Frunció el ceño, lo abrió y leyó con rapidez. Al terminar, levantó la vista con una seriedad que nadie más notó como inusual. «Disculpen un momento», dijo, tomando el papel del contrato. Se acercó al licenciado Grimaldo y le susurró al oído. Luego le entregó el celular con el correo. «Léelo. Y explícame por qué estuvimos a punto de firmar algo que nos dejaría en bancarrota si la otra parte falla». Grimaldo se puso blanco. Tomó el documento y comenzó a revisarlo con desesperación. «Yo, no vi esa parte, no me di cuenta». Uno de los socios franceses pidió revisar el documento original. Lo leyó en voz baja, asintió lentamente y luego habló en voz alta: «Esa cláusula debe modificarse. Si no, el acuerdo no será justo para ustedes. Agradecemos su atención al detalle». La tensión en la sala se disolvió poco a poco. El trato seguía en pie, pero gracias a la observación enviada desde el pasillo por una joven que limpiaba los vidrios de la oficina. Tomás no dijo nada más. Solo miró a Grimaldo, que evitaba su mirada, y luego se guardó el celular en el bolsillo. A la mañana siguiente, Luz limpiaba el área de cocina del despacho cuando una joven de recepción se acercó corriendo. «Señorita Martínez, el licenciado Mendoza quiere verla. En la sala de juntas. Ahora». Luz dejó el trapo en el fregadero y tragó saliva. ¿Qué pasaba ahora? Al llegar, la sala estaba ocupada por el equipo jurídico principal. Todos la miraban al entrar, algunos con desdén, otros con sorpresa. Tomás estaba de pie, con los brazos cruzados, y la miró directamente. «Señorita Martínez», dijo, sin rodeos. «Gracias a su correo, ayer se evitó un error grave en un acuerdo de más de 50 millones de pesos. A nombre del despacho, gracias». Un silencio incómodo cayó sobre todos. Luz sentía como las miradas la atravesaban. Grimaldo estaba sentado, apretando los labios. Uno de los abogados susurró algo. Otro carraspeó. Pero fue Grimaldo quien no se aguantó. ¿Y ahora vamos a felicitar a la señora de limpieza? ¿En serio? Luz apretó los dientes. Ya estaba harta. «Y sin embargo, yo hice su trabajo mejor que usted, licenciado», dijo con voz firme. «Si no le gusta que lo corrija a alguien como yo, tal vez la próxima lea el contrato con más atención». Un bufido apenas contenido salió de un rincón. Alguien contuvo una risa. Tomás levantó la mano. «Basta», ordenó, con la voz seria. Luego se volvió hacia ella. «Puede retirarse, Martínez». Y nuevamente, «Buen trabajo». Luz salió de la sala con el corazón latiendo con fuerza. No sabía si acababa de cavar su propia tumba o si acababa de dar un paso importante. Pero se sintió libre. Había dicho lo que tenía que decir. Esa noche, Tomás volvió a leer el correo de Luz. Estaba escrito con precisión. Sin adornos, sin arrogancia. Lo había enviado en privado, sin exponer a nadie. Había sido más profesional que muchos de los abogados que tenía en nómina. Se quedó mirando la pantalla unos minutos. Luego abrió otro documento en blanco. Escribió: Programa de Formación Legal Interna. Objetivo: integrar a personas con talento fuera de los canales tradicionales. Fecha de lanzamiento: este mes. Primer candidato invitado: Luz Martínez. Condiciones: remuneración justa. Supervisión directa. Aprobado por Dirección General. Cerró el documento y lo envió a Recursos Humanos. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo nuevo. No orgullo. No interés profesional. Algo parecido a esperanza. No por el despacho. Por él mismo. Luz Martínez no era solo una promesa legal.
Era una recordatoria de todo lo que él había olvidado. El piso 42 de Mendoza y Ramírez, antes símbolo de aspiración para Luz Martínez, ahora se sentía como una jaula de murmullos. Empujaba su carrito de limpieza por el pasillo, con la mirada fija al frente, pero no podía ignorar las risitas contenidas ni los comentarios susurrados tras su espalda. Algo había cambiado desde aquella noche en que trabajó codo a codo con Tomás Mendoza revisando casos del nuevo programa Pro Bono. Lo había notado. Y ahora lo entendía perfectamente. Apenas esa mañana, al ir a recoger su turno en recursos humanos, la señora Ramírez, con cara de pocos amigos, le entregó una hoja. A partir de hoy, asignada a limpieza de archivo y sótano, dijo, sin más explicación. Luz sintió un nudo en la garganta. El sótano era un castigo. Un lugar húmedo, olvidado, donde se almacenaban documentos viejos y muebles rotos. Y lo sabía bien, era la forma más silenciosa del despacho para decir no nos gustas. Se giró para reclamar, pero antes de que pudiera abrir la boca, una voz aguda la interrumpió desde la esquina. Oh, vamos, no pongas esa cara, Martínez. No todos subimos escalones, usando la escoba de forma estratégica. Ahí estaba ella. Sofía del Valle. Abogada senior. Expareja de Tomás. Siempre arreglada, con sus tacones brillantes y su tono venenoso. El rumor ya había explotado. ¿Perdón? Respondió Luz, girando con el rostro encendido. Vamos, no te hagas, dijo Sofía, cruzada de brazos. El jefe, el programa Pro Bono, tus aportaciones legales. Muy conveniente todo, ¿no? Si tienes pruebas, muéstralas, respondió Luz, controlando el temblor de su voz. Si no, no me hagas perder el tiempo. Y sin esperar respuesta, se fue. Pero las palabras de Sofía la siguieron como una sombra. El sótano olía a polvo y humedad. Luz bajó las escaleras cargando una caja de productos de limpieza. Encendió una lámpara vieja. El lugar era lúgubre, con archivadores oxidados y muebles desvencijados. El silencio ahí era distinto, como si el lugar supiera que quienes llegaban a ese rincón lo hacían castigados. Se puso a trabajar. No por sumisión, sino por necesidad. Su madre aún seguía enferma. Las medicinas, los estudios, el oxígeno, los alimentos, todo costaba. Y a pesar del dolor, Luz no se derrumbaba. Sabía resistir. Siempre había sabido. Mientras tanto, en el piso superior, Tomás Mendoza estaba de pie junto a la ventana de su oficina, apretando la mandíbula. Su asistente acababa de informarle lo inevitable. Señor, los rumores ya circulan por toda la oficina. Algunos socios dicen que la señorita Martínez ha recibido privilegios extraoficiales. Tomás sintió hervir la sangre. ¿Y quién decidió castigarla mandándola al sótano? La Junta, votaron esta mañana. Dijeron que era una forma de evitar conflictos de percepción. Él no respondió. Solo miró hacia el cielo de la ciudad. No necesitaba preguntar de dónde venía la puñalada. Sofía del Valle. Desde su ruptura, ella había estado esperando la mínima oportunidad para desestabilizarlo. Pero lo que más le dolía no era el ataque personal, sino la cobardía de los demás socios. ¿Así premiaban a alguien que había salvado 2 contratos millonarios? Llama a una reunión de la Junta, ordenó. Ahora. Minutos después, la misma sala de juntas que había sido testigo del primer desafío de Luz se llenó con los mismos rostros fríos. Grimaldo. Sofía. 2 socios más. Todos sentados con expresiones falsas de calma. Tomás permaneció de pie. Vamos a hablar de Luz Martínez, empezó, con voz firme. La joven que evitó un error millonario y ha contribuido con resultados reales al programa Pro Bono. Grimaldo tosió, incómodo. Entendemos su entusiasmo, Mendoza, pero la señorita Martínez no es abogada. Su involucramiento ha generado comentarios comprometedores. Sofía cruzó los brazos. No podemos permitir que una trabajadora de intendencia ponga en duda el prestigio de la firma. ¿Duda?
Tomás alzó una ceja. ¿O temor? Porque si les incomoda que una chica sin apellido ni maestrías esté haciendo mejor su trabajo que ustedes, tal vez deberíamos hablar de quién no está a la altura. Sofía se encogió de hombros, pero no respondió. Grimaldo se revolvió en su asiento. ¿Qué propone entonces? Tomás se acercó al centro de la mesa y dejó un documento impreso. Un nuevo programa. Formación jurídica abierta. Con becas pagadas. Acceso a formación intensiva. Invitación para perfiles no tradicionales. Y Luz será la primera aceptada. Esto es un despacho, no una ONG, espetó Grimaldo. Y ustedes son abogados, no censores, respondió Tomás sin perder la compostura. Si una joven con uniforme gris les da miedo, entonces ella debería estar dirigiendo este lugar. Nadie dijo nada. Tomás salió, dejando el documento sobre la mesa. Ya no estaba pidiendo permiso. Estaba informando. Esa noche, Luz seguía en el sótano, revisando cajas de papeles cubiertos de telarañas. De pronto, escuchó pasos. Se giró. Ahí estaba él. Tomás Mendoza. Sin saco, con las mangas arremangadas. Su mirada no era fría. Era diferente. Más humana. Sigue aquí, dijo, como si le sorprendiera verla trabajando después de lo ocurrido. No lo hago por ustedes, dijo ella, sin mirarlo. Lo hago por la gente que necesita mi ayuda. Por la señora Torres, por otros como ella. Y por ti misma, añadió él, acercándose. Luz se giró hacia él. Sus ojos reflejaban agotamiento, pero no derrota. ¿A qué vino? A decirte que enfrenté a la Junta. Les informé del nuevo programa. Legal. Pagado. Justo. Y quiero que seas la primera en entrar. Ella lo miró, dudosa. No necesito que pelees por mí. No lo hago por ti, dijo él. Lo hago porque lo mereces. Y porque sé que no vas a fallar. Ella bajó la mirada por un instante, y luego lo enfrentó. Está bien. Pero solo acepto si las condiciones son iguales para todos. No quiero favores. Quiero justicia. Él sonrió. Una sonrisa sincera, sin arrogancia. Entonces lo tendrás. Se giró para irse, pero antes de cruzar la puerta, se volvió, y no dejes que ellos te hagan dudar. No valen la pena. Luz se quedó sola, con el eco de sus palabras resonando en el sótano. Por primera vez, sintió que no estaba peleando sola. El camino seguiría siendo largo. Pero estaba lista. La lluvia caía con fuerza sobre las calles de la Ciudad de México, formando charcos que reflejaban la tenue luz de los faroles. Luz Martínez permanecía en el sótano del edificio de Mendoza y Ramírez, apoyada contra la pared, sosteniendo una escoba que hacía rato había dejado de usar. Sus ojos estaban rojos, no por cansancio, sino por rabia y vergüenza. Ese mismo día, durante la Junta General del Personal, Sofía del Valle se había encargado de destrozarla en público. Frente a decenas de empleados, sonriendo con ese gesto venenoso que dominaba tan bien, soltó: hay que reconocer a la señorita Martínez. No cualquiera puede limpiar pisos y al mismo tiempo captar la atención del director general. La risa se desató como una ola. El eco de las carcajadas retumbó en el auditorio. Nadie dijo nada. Ningún socio, ningún colega. Ni siquiera Tomás. Solo ella, parada en una esquina, sintiéndose desnuda frente a todos. Pero la humillación no terminó ahí. Apenas salió del evento, recibió un mensaje del hospital: su madre necesitaba una cirugía de urgencia. Costo: 20,000 pesos. Pago inmediato. Luz se desplomó en una silla del sótano. Apretó los dientes. Pensó en todo lo que había luchado. Los estudios, los sacrificios, los rechazos, los libros prestados, las noches sin dormir. ¿Y ahora, qué le quedaba? Rumores, burlas, desprecio y la salud de su madre pendiendo de un hilo. Sin pensarlo más, abrió su laptop. Tecleó con rapidez.
Por medio de la presente, presento mi renuncia efectiva de inmediato. Envió el correo y cerró la computadora. Sin mirar atrás. Al llegar a casa, el ambiente estaba lleno de olor a alcohol médico y silencio. Teresa dormía con dificultad, la mascarilla de oxígeno marcando cada inhalación débil. Luz se sentó a su lado, le acarició el cabello y no pudo evitar que las lágrimas le corrieran por el rostro. «Ya no puedo más, mamá», susurró. «Estoy cansada». Teresa apenas abrió los ojos. «Todo estará bien», murmuró. «Confío en ti». Pero Luz no. Ya no confiaba en nada. Esa noche, se quedó despierta, abrazando una almohada y un montón de sueños rotos. En el piso 42, Tomás Mendoza leía su correo con el ceño fruncido. Renuncia efectiva de inmediato. Apretó los dientes, sus dedos tensos sobre el escritorio. Su asistente le había relatado todo lo ocurrido en la junta. La burla pública. La risa de Sofía. El silencio de los socios. Y él no había estado ahí para frenarlo. Golpeó el escritorio con fuerza, derramando café sobre unos papeles. Luego levantó el teléfono. «Consígueme la dirección de Luz Martínez. Ahora». La lluvia seguía cayendo cuando arrancó su auto. No llevaba destino fijo más que la colonia Doctores, edificio 3B. Subió las escaleras oxidadas empapado, sin paraguas. Tocó la puerta con fuerza. Tardaron en abrir. Finalmente, Luz apareció con el rostro desencajado, envuelta en una sudadera vieja. «¿Qué hace aquí?» Tomás se quedó callado por un segundo. Miró el interior del departamento. Muebles desgastados, una camilla improvisada, la silueta de Teresa en la cama. «Luz, lo sé todo. Lo del hospital. La junta. Las burlas. No puedes dejar que ganen». «Ya ganaron», respondió ella con la voz rota. «¿Quiere entrar y ver cómo vivimos? ¿Cómo lucho cada día para que mi madre respire? ¿Quiere ver lo que cuesta sobrevivir? Puedo ayudarte. Puedo pagar la cirugía». Luz dio un paso hacia atrás, con los ojos como fuego. «¿Qué cree que soy? ¿Cree que me vendo? ¿Cree que voy a aceptar dinero a cambio de quedarme callada?» «No es eso», respondió él, bajando el tono. «No quiero comprar tu silencio. Quiero que sigas adelante. Que no renuncies a lo que te ganaste con esfuerzo». Ella iba a cerrar la puerta, pero él sacó un sobre arrugado de su abrigo y lo puso en sus manos. «Léelo. Si después de eso sigues creyendo que estoy aquí por lástima, me iré y no volveré». Luz tomó el sobre con manos temblorosas. Cerró la puerta sin despedirse. Se sentó en la mesa, lo abrió, y leyó la carta escrita de puño y letra. «Luz, no sé pedir perdón. Nunca aprendí. Pero te lo debo. Fallé al no defenderte. Fallé al no detener la burla, al no parar a quienes creen que el mérito solo se gana con apellidos largos. Yo fui como tú. Un chico sin recursos, burlado por soñar con estudiar leyes. Y olvidé lo que se sentía pelear por algo que parecía imposible. Tú me lo recordaste. No te vayas. No te detengas. No porque te necesite yo, sino porque el mundo necesita a alguien como tú». Tomás, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. No era una carta para convencerla. Era una confesión. Una rendición. Algo que solo alguien que había sufrido podía escribir. Se levantó, fue a la habitación, acarició el cabello de su madre dormida y apretó el sobre contra su pecho. Teresa siempre le decía: «No dejes que el mundo te diga que no vales». Esta vez, se lo creería. En su oficina, Tomás miraba por la ventana con el cabello aún húmedo por la lluvia. No sabía si Luz volvería. Pero había dicho la verdad. Y a veces, eso era suficiente. Al día siguiente, Luz estaba en los juzgados civiles, no como abogada, sino como acompañante. Frente a ella, Rosa Torres, una madre soltera a punto de ser desalojada injustamente, temblaba mientras repasaba su expediente. Luz la miró con firmeza.
no estás sola. Estoy contigo. Aunque ya no formara parte del despacho, ella seguiría luchando. Con uniforme o sin él. Y en el fondo del juzgado, sentado entre la gente, Tomás la observaba en silencio. Con el corazón en la garganta y una certeza creciendo en el pecho, estaba enamorado. No por admiración, sino por respeto. Pausa. Hagamos un pequeño juego entre nosotros. Escribe la palabra tortilla en los comentarios si llegaste hasta aquí. Volvamos con la historia. La sala del juzgado civil número 14 estaba llena de murmullos y tensión. En los bancos de madera se acomodaban vecinos, madres con niños, ancianos con documentos en sobres de plástico y empleados legales con rostros cansados. Luz Martínez sostenía una carpeta llena de documentos, sentada junto a Rosa Torres, la mujer que enfrentaba un desalojo injusto por un aumento arbitrario en la renta de su vivienda. «Recuerda respirar», le dijo a Rosa en voz baja. «Y no te preocupes si te atoras. Yo te ayudo». Rosa asintió, visiblemente nerviosa. Vestía un suéter viejo, llevaba las manos entrelazadas y no dejaba de mirar al abogado del arrendador, un hombre de traje caro que repasaba papeles con aire de superioridad. El juez, un hombre de rostro serio, pidió silencio. Luego dio la palabra a la parte demandante. «Su señoría», dijo el abogado, poniéndose de pie, «mi cliente simplemente ejerció su derecho de aumentar el alquiler como está estipulado en el contrato. La señora Torres incumplió con el nuevo monto. Por lo tanto, procede el desalojo». Luz miró a Rosa y le apretó el brazo. Se puso de pie con voz firme. «Su señoría, con todo respeto, solicito intervenir como asesora legal voluntaria. No soy abogada registrada aún, pero he estudiado este caso con profundidad». El juez levantó una ceja. «¿Tiene la aprobación de la señora Torres para representarla?» «Sí, señor juez», respondió Rosa de inmediato. «Ella me ha ayudado con todo. Yo sola no sabría ni por dónde empezar». El juez observó a Luz un instante más, luego asintió. «Puede continuar, pero limítese a los hechos y fundamentos legales». Luz abrió su carpeta. «Señoría, el arrendador notificó a la señora Torres del aumento por medio de un mensaje de texto, con solo 7 días de anticipación. De acuerdo al artículo 2477 del Código Civil, para aumentos superiores al 10%, debe haber una notificación por escrito con al menos 60 días de antelación. Este requisito no se cumplió». Sacó el celular de Rosa y mostró la conversación impresa. «Aquí está la prueba del mensaje». El abogado del arrendador trató de intervenir, pero el juez lo detuvo con un gesto. «Continúe». «Además», dijo Luz, sacando una sentencia impresa, «en el caso Pérez contra Grupo Norte, 2019, se determinó que cualquier aumento que no sea comunicado en tiempo y forma, es inválido y anula el procedimiento de desalojo». El silencio en la sala era absoluto. Rosa miraba a Luz como si no pudiera creer lo que estaba viendo. El juez tomó unos minutos para revisar los documentos. Luego habló con voz grave: «Se rechaza el desalojo. El contrato continúa vigente en los términos anteriores. Se sanciona al arrendador con multa y se le ordena reembolsar gastos legales». Rosa se llevó las manos al rostro. Lloró. Luz la abrazó con fuerza, sin decir nada. En el fondo de la sala, un hombre de traje gris oscuro, con barba cuidadosamente recortada y mirada intensa, observaba todo. Tomás Mendoza no se movió ni intervino. Solo la miraba, con una mezcla de orgullo, respeto y algo más profundo que no quería nombrar. Hasta ahora. Esa noche, Luz regresó a su departamento agotada pero feliz. Rosa le había ofrecido dinero, comida, un abrazo. Ella solo aceptó el abrazo. En casa, Teresa la esperaba sentada con una manta en las piernas. ¿Ganaste? Sí, mamá. La señora Torres no va a perder su casa. Teresa le sonrió con ternura. Siempre supe que tú ibas a ayudar a mucha gente. Luz se sentó a su lado. En su escritorio, la carta de Tomás seguía doblada, con el sobre algo arrugado. A pesar de todo, no lo había olvidado.
Sabía que él estuvo en la audiencia. Lo sintió. Lo vio cuando salió, caminando sin que nadie lo notara. Al día siguiente, recibió un correo. Estimada Luz, el programa de formación jurídica abierta ha sido aprobado oficialmente. Adjunto encontrarás la invitación formal para incorporarte como participante. Será remunerado. Y esta vez, no es un favor. Es un reconocimiento. Quiero verte aquí. Tomás. Ella no respondió de inmediato. Pasó toda la noche pensándolo. Su orgullo aún estaba dolido. Su dignidad herida. Pero una parte de ella sabía que había ganado algo más importante, la voz de quienes no tienen voz. Al final, aceptó. 2 semanas después, se presentó en el despacho con ropa prestada, una blusa blanca, un pantalón sencillo y una chaqueta que le quedaba un poco grande. La sala de capacitación estaba llena de egresados de universidades privadas, con sus mochilas de marca y sus modales pulidos. Al entrar, la miraron de reojo. Nadie la saludó. Pero Luz no se inmutó. Se sentó en una de las mesas y sacó su cuaderno. Sabía que no estaba ahí para caerle bien a nadie. Estaba ahí para aprender, crecer y demostrar que su lugar no era casualidad. Ellen Carrillo, la abogada encargada del programa, repartió el primer caso de estudio, una disputa internacional entre 2 empresas por incumplimiento de contrato. Tienen 3 días para entregarme un análisis completo, dijo. Y el día de la presentación, se evaluará como si fuera real. Luz no pestañeó. Había enfrentado cosas más difíciles. La noche siguiente, se encerró en la biblioteca del despacho, leyó tratados de derecho internacional, revisó fallos similares y llenó su libreta de anotaciones. En casa, Teresa la miraba desde la cama, orgullosa. «Te ves feliz», le dijo una noche. «Lo estoy, mamá. No por donde estoy, sino por lo que estoy construyendo». Mientras tanto, Tomás recibía reportes diarios del programa. Ellen estaba impresionada con Luz. «Tiene algo que no se aprende en ninguna universidad», le dijo por teléfono. «Hace las preguntas correctas. Ve errores que otros ni notan. Y trabaja como si su vida dependiera de ello». Tomás escuchaba en silencio, sin decir lo que sentía. Luz lo inspiraba. No por su historia, sino por su espíritu. Porque le recordaba al joven que él había sido, pero con una dignidad que él mismo había olvidado. El día de la presentación llegó. La sala de juntas estaba llena de socios, abogados y evaluadores. Luz fue la última en pasar. Se paró frente a la pantalla con la carpeta en mano. «Buenos días. El caso que nos presentaron tiene una cláusula que viola el principio de proporcionalidad en el cobro de penalizaciones internacionales. La cláusula 12.4 impone un 25% de multa sin justificación. Eso no es válido bajo el derecho comercial de La Haya ni la Convención de Viena». Todos guardaron silencio. Uno de los socios frunció el ceño. Ellen asintió en silencio. Tomás, sentado al fondo, no dejaba de mirarla. «Propongo renegociar los términos», dijo Luz. «No por evitar conflictos, sino porque defender lo justo es lo que nos da autoridad como firma legal». Terminó su exposición sin tropiezos. Regresó a su lugar, con el corazón acelerado pero la cabeza en alto. Esa misma tarde, recibió una notificación en su correo: su análisis ha sido seleccionado como base para un caso real que llevaremos el próximo mes. Felicidades. Y junto a ese mensaje, uno más breve: pasa por dirección. Hay algo que quiero entregarte. Tomás, cuando llegó a su oficina, él la esperaba con una tarjeta en la mano. Es tu credencial de becaria jurídica. Pero más que eso, es la prueba de que no estás aquí por casualidad. Ella la tomó. Sus dedos rozaron los de él. Hubo un silencio denso, pero no incómodo. Gracias, dijo ella. Yo no te regalé esto, respondió él. Te lo ganaste tú sola. Solo abrí la puerta. Ella bajó la mirada, pero sus labios dibujaron una leve sonrisa. Y por cierto, añadió, lo del hospital, ya no tienes deudas.
pero nunca sabrás quién hizo el donativo. Ella lo miró directo a los ojos. Sé que fuiste tú. Y aunque no lo diga en voz alta, gracias. Él no respondió. Solo asintió con una leve inclinación de cabeza. Entre ambos, el respeto era mutuo. Pero algo más comenzaba a florecer. No era un romance de cuentos. Era algo más real. Algo que se construía día con día. Pasaron 2 años desde aquel día en que Luz Martínez se paró por primera vez frente a una sala llena de abogados para exponer su análisis legal. 2 años desde que había decidido caminar con paso firme, no solo por ella, sino por todas las personas que como Rosa Torres necesitaban una voz que hablara por ellas. Ahora, el despacho Mendoza y Ramírez tenía un nuevo espacio en el piso 42. Una oficina pequeña, pero luminosa, con una placa en la puerta que decía Luz Martínez, asesora legal en formación. El mismo espacio que antes servía como cuarto de intendencia, lleno de escobas, trapos y baldes. Luz se sentó frente a su escritorio de madera, vestido con un blazer azul marino, su cabello recogido en una coleta pulida y una carpeta llena de expedientes sobre su mesa. Ya no usaba uniforme de limpieza, pero tampoco había olvidado quién era ni de dónde venía. Todos los días, al llegar, pasaba por el área de intendencia y saludaba por nombre a cada una de las personas que ahí trabajaban. Buenos días, Mari, ¿cómo está tu hijo? Bien, gracias, licenciada, decía la mujer, sonriendo con sinceridad. Esa mañana, Tomás Mendoza la esperaba en la sala de reuniones. Tenía un semblante más relajado, su saco colgado en el respaldo de la silla y una taza de café caliente en la mano. ¿Lista para el cierre del proyecto de vivienda social? Más que lista, respondió Luz, sentándose a su lado. Hicimos un gran trabajo. Y los clientes están felices. En esos 2 años, Tomás y Luz habían trabajado hombro a hombro en el programa Pro Bono que expandieron juntos. Casos de desalojos injustos, pensiones no pagadas, conflictos laborales. Ella los estudiaba, los atendía y los peleaba. Él se encargaba de abrir las puertas que antes ni siquiera existían. Nunca hubo favoritismos. Nunca hubo condescendencia. Solo respeto y una admiración cada vez más profunda. Con el paso del tiempo, comenzaron a conocerse más allá de lo profesional. No de forma romántica, al principio. Solo miradas largas, conversaciones hasta tarde, silencios que se sentían cómodos. Un día, mientras revisaban un caso juntos, Tomás se detuvo y le dijo, ¿sabes qué es lo que más envidio de ti? ¿Mi talento? Respondió ella con tono juguetón. No. Tu fuerza. Nunca te rompes. Claro que sí me rompo, dijo ella. Solo que sé pegarme de nuevo. Fue ahí cuando él lo entendió. No estaba admirando a Luz como empleada. La respetaba como mujer. Como igual. Como alguien que había llegado a cambiar su vida para siempre. Pero Luz no era una mujer que se dejara llevar fácilmente. Necesitaba certezas. Y Tomás, acostumbrado a tener el control, aprendió a soltarlo. Poco a poco, las líneas entre lo personal y lo profesional comenzaron a desdibujarse. Sin promesas apresuradas, sin frases de telenovela. Solo momentos reales. 3 años después, Luz terminó la maestría en Derecho Internacional con honores. Había estudiado noches enteras, redactado decenas de casos, y aprobado el examen final con una mención especial. El despacho celebró su logro con una reunión modesta en la terraza. Licenciada Martínez, dijo Tomás alzando su copa. Brindemos por quien alguna vez trapeó este mismo piso y ahora nos enseña lo que significa dignidad. Ella sonrió. No de forma vanidosa, sino agradecida. Ese mismo año, Luz y Tomás caminaron por el juzgado familiar de la Ciudad de México. Ella vestía un vestido blanco sencillo, suelto, sin adornos. Él, un traje gris claro sin corbata. No hubo fiesta. No hubo prensa. Solo una jueza, su madre Teresa sentada en primera fila, y unos cuantos amigos cercanos, incluyendo a Helen Carrillo, Grimaldo, ahora menos altanero.
Y hasta Sofía del Valle, que tras años de rencor, finalmente aceptó que Luz no era una amenaza, sino un símbolo de que todo podía cambiar. Estamos aquí para unir, no a dos abogados, dijo la jueza, sino a dos personas que creen en el poder de la verdad. Luz sostuvo la mano de Tomás con firmeza. Él le entregó una hoja de papel con letras impresas. ¿Otra cláusula?, preguntó ella sonriendo. Un contrato de por vida, respondió él, riendo. Cláusula única. Caminaremos juntos como iguales, siempre. Ella firmó. Él firmó. Y el despacho entero, por primera vez en mucho tiempo, aplaudió desde el corazón. Con el tiempo, la historia de Luz se convirtió en una inspiración. No por el romance. No por la transformación profesional. Sino porque nunca dejó de ser fiel a sus valores. Visitaba universidades públicas para dar charlas, impulsaba becas para estudiantes sin recursos y creó junto a Tomás un fondo legal comunitario para mujeres víctimas de abuso laboral. Un día, durante una entrevista para una revista jurídica, le preguntaron qué fue lo que cambió su vida. Ella no habló de Tomás, ni del despacho, ni de los premios que colgaban en la pared. Dijo, el momento en que me negué a limpiar con la cabeza agachada. No por orgullo, sino porque entendí que nadie te da dignidad. Tú la tomas. Ahora, cada vez que alguien nuevo llegaba al programa de formación jurídica abierta, se encontraba con una carta en su escritorio, escrita a mano por Luz, bienvenido. No importa si vienes de una colonia lejana o de una universidad desconocida. Si estás aquí, es porque tienes algo que nadie puede comprar, carácter. Hazlo valer. Y en el pie de la carta, firmaba, Luz Martínez, abogada. Mujer. Luchadora. Y muy orgullosa de serlo. Gracias por escuchar esta historia. Si te conmovió, te invito a darle me gusta al video, suscribirte al canal y dejar un comentario contándonos qué calificación le das del 0 al 10. Nos vemos en la próxima historia.